Bueno, pasemos a los conceptos para tener en cuenta. Doble de alguien por fecha de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que la fecha de nacimiento o concepción del consultante, siempre teniendo en cuenta esos 10 días más menos, coincide con algún familiar, con esa fecha de nacimiento de algún familiar. Doble de alguien es la persona que pudo heredar los programas y el proyecto sentido de un antepasado, condicionando así su vida. Aquí vemos que la consultante, Lucía, nace el 27 del 5. Buscaremos familiares desde el 17 del 5, los 10 días antes de su nacimiento, hasta el 6 de junio, que son los 10 días posteriores. Por lo tanto, vemos que su tía, la hermana menor de su madre, nació el 6 de junio. Entra en la afinidad de doble por fecha de nacimiento. Por lo tanto, aquí tendremos que trabajar con esta tía. Doble de alguien por fecha de concepción. Aquí vemos que el consultante, un hombre que nace el 4 del 11 del 60, tiene una afinidad con ese padre que nace el 8 de febrero del 34. ¿Por qué? Porque para nacer en el mes de noviembre tuvo que ser concebido en el mes de febrero. También hablamos anteriormente del doble espejo, esas fechas que coinciden como espejo. 2 del 12 con 12 del 2, 5 del 7, 7 del 8, 8 del 4, 4 del 8. Es decir, esto también es bueno tenerlo en cuenta. Síndrome aniversario. Sucede algo en la misma fecha año tras año. Hay muchos casos de repeticiones de conflictos, tanto buenos, otros como no tan buenos. Hay casos recurrentes en casi todas las familias, por ejemplo, a fin de año, discutir con la familia, ver dónde se pasa la fiesta. Pues bien, esto es a modo de ejemplo, porque no es un caso dramático o pueda crear algún trauma familiar. En este ejemplo que vemos aquí, podemos observar que Manuel, que es quien consulta el árbol, tiene 19 años, nace el 16 del 8 del 96, tiene un accidente de coche con siniestro total y solo se fractura una cervical. Observamos que también es doble de su madre, Cristina, que nace el 25 del 5 del 65, y sabe que 10 años antes su madre tiene un accidente de moto. Le envían al hospital, pero simplemente le ponen un collarín. También cuenta que su abuelo paterno, que nace el 16 del 8, sufrió un accidente en su juventud con un coche. Cayeron de un barranco y murió su mejor amigo. Este era el secreto dramático que la abuela nunca había explicado y el nieto, doble de él, tenía que tomar conciencia para así poder liberarlo. Ser fantasma de alguien. Aquí es importante tener en cuenta el año. La fecha de nacimiento, concepción del consultante coincide con la fecha de nacimiento o concepción o defunción de un ancestro, que muere antes de que sea concebido, es decir, no lo conoció. En este caso vemos que la fecha de nacimiento del consultante, 26 de septiembre de 1987, coincide con la fecha de muerte del abuelo paterno, que falleció el 24 de septiembre de 1985. Es la gestión de una muerte injustificada e injustificable. Queda un duelo pendiente y este pasa de generación en generación. Tal vez un abuelo que haya muerto en la guerra, que no pudieron enterrar o no se pudo hacer el duelo, un niño que muere e inmediatamente su madre queda embarazada y por lo tanto en este estado es difícil realizar el duelo. Ser fantasma de alguien, otro ejemplo, es en este caso que, por ejemplo, hay un programa de una mujer que va a ser difícil que pueda encontrar una pareja estable. Es decir, la consultante, vemos que su fecha coincide con la de su bisabuela, en este caso, que tuvo un matrimonio, fallece, se casa nuevamente, se muere al tener su cuarto hijo. Por lo tanto, este programa
de alguna manera puede llegar a condicionarla. El heredero universal. ¿Qué significa esto? Que la fecha de defunción del ancestro coincide con la fecha de nacimiento o concepción de la persona. Puede que en el árbol genealógico, en distintas o mismas generaciones, haya uno o más herederos universales. Es posible que entre los mismos herederos haya una cierta afinidad, pero el único vínculo relevante es hacia el fallecido. La muerte del ancestro es posterior a la concepción del consultante, es decir, lo ha conocido. Si el fallecido es durante el embarazo, ese niño o niña será igualmente el heredero universal. ¿Por qué? Pues ya está en el vientre de la madre. En este punto se considera como miembro reconocido del clan familiar. Pues bien, vamos a ver en el primer caso. En el momento de morir, el inconsciente del fallecido elige un heredero que lo compromete con un mandato inconsciente para que continúe, finalice o repare algo que él no supo o no pudo realizar. Aquí vemos que el consultante, que nace el 25 del 9 del 67, y su abuela materna muere el 22 del 9 del 99. Es decir, es heredero universal por fecha de nacimiento. En el caso de abajo, observamos que el consultante del 15 del 6 del 60 nace, por lo tanto su fecha de concepción fue en el mes de septiembre, coincidiendo esta con la de su abuelo paterno, que muere el 19 del 9 del 90. Línea maestra. En este caso vemos la línea maestra por fecha de nacimiento. Siempre tienen que ver con los 6 meses de la fecha de nacimiento o concepción del consultante, con el margen siempre de los 10 días más o menos. Solamente se ve por fecha de nacimiento o concepción, independientemente es el año. En la línea maestra, estas dos personas mantienen una relación especial y muy particular. Lo que esta persona vivió le sirve para su vida. Significa repetir o evitar algunas situaciones de su vida y encontrar la solución en lo que le ocurrió a su maestro. Ambos son maestros, uno del otro. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Aquí vemos la línea maestra por fecha de concepción, y es decir, para que la persona que consulta el árbol, que nace el 21 del 4, debió ser concebida el 21 del 7, 10 días más o menos. Son los 6 meses de diferencia que tiene con esa abuela paterna. El hijo de sustitución. Cuando hablamos de hijo de sustitución nos referimos a un aborto, ya sea provocado porque fue cuando era pequeña, porque no había dinero, fruto de una violación, o el aborto se produjo de forma natural. Para el inconsciente da igual. El hijo de sustitución hereda el propósito, sentido del hermano fallecido. Al no nacer, en el inconsciente familiar no se ha creado ningún vínculo, por lo tanto no se transmitirá ningún mandato. Es el siguiente que llevará un problema de identidad, es decir, vivirá con dos mentes y un alma. El niño de reemplazo o fantasma horizontal es concebido después de un niño fallecido. Da igual que vivieron unos minutos o varios años. Este niño ya ocupa un lugar en el transgeneracional, es decir, ya tiene una identidad en el árbol. El consultante que lleva al fantasma reemplaza al muerto, que será el hermano fallecido anteriormente. Es un encargo inconsciente de la madre que lo reemplace. Por un lado, aliviando el dolor de la pérdida del hermano ausente, por otro lado, suplantar la ausencia de este niño. Este niño sabemos que ya tendrá obligaciones, programas inconscientes para resolver, además de esa carga emocional de ser un hijo de reemplazo. Instrucción al desorden amoroso. Aquí podemos observar que una consultante tiene un primer noviazgo
se pelea esta relación, tiene otra nueva pareja, también se pelea, luego conoce a otra persona que ya nace en el 14 del 6, que es su pareja actual, y observamos que por qué estos fracasos que tuvo con las parejas anteriores. Y vemos que coincide su fecha con la fecha de su padre. Es decir, cada una de los noviazgos anteriores coincide con la fecha de nacimiento de su padre, es decir, de nacimiento o concepción. Es decir, son doble de su padre de alguna forma. Es decir, inconscientemente esta mujer ha buscado parejas que se parecieran a su padre. Por lo tanto, sabemos que en el inconsciente simbólico no puede funcionar. Problemas de fertilidad. Acá vemos un caso muy típico de problema de fertilidad. No quiere decir que siempre ocurra lo mismo, pero en muchos casos vemos que este hombre que nace el 4 del 11, su mujer el 12 del 11, da igual el año, tienen un programa de ser hermanos simbólicos. Por lo tanto, entre hermanos no se puede tener hijos. Es incesto. Por lo tanto, si los tiene, es normal que necesiten ayuda o nazcan por cesárea. Pues bien, es importante, como te dije anteriormente en las anteriores presentaciones, que esto lo veas una y otra vez para que te quede grabado. Nos vemos en la siguiente. Gracias.